De los osos a los leones, querida Paola Pejovés, nos acompaña esta noche el ex primer ministro Pedro Cateriano. Lo comentábamos fuera de cámaras. ¿Cómo está, Pedro? Buenas noches. Volvemos a la danza. Esta entrevista la hemos tenido más de una vez. En realidad comienza a ser un déjà vu. Anoche conversábamos con Rosa Bartra y parecía que podía pues haber algún atisbo de enfriamiento en estas relaciones, pero no, ya la cosa se calentó. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en una situación como esta? Bueno, si me permites una breve licencia, te entrego copia de la resolución del Ministerio Público que archivó la investigación efectuada a los funcionarios del Ministerio de Defensa y oficiales de la Fuerza Aérea del Perú que participaron en la compra del satélite mediante el mecanismo de gobierno a gobierno. Ojalá, del satélite, ¿no? Ojalá en algún momento Por supuesto la que lo comentar. vamos a revisar y comentar. Pero yendo ¿Qué fue, perdón, el caso que mortificó las relaciones con Francia, ¿no? También. ¿No? Entre otras cosas. En fin, ya felizmente parece que la página ha sido volteada. Esa página sí se ha volteado. En realidad, acá no hay una explicación lógica, no hay un sustento razonado respecto a la conducta de Fuerza Popular y la señora K. Si nosotros revisamos lo que ha sido la actuación de los parlamentarios de Fuerza Popular desde el día de ayer hasta hoy, han iniciado, se podría decir, una campaña de demolición contra el presidente Vizcarra, primero intentando presentarlo como un mentiroso y luego como un felón, porque insinúan que cuando fue vicepresidente el expresidente Kuczynski participó en reuniones con ellos, insinuando una conspiración. Ahora, pero ahí para detenernos un segundo, ahí hay una suerte también de confusión, ¿no? Porque claro, si lo pintan a él como un felón, como un conspirador, ellos son los que comandan la conspiración. Naturalmente. ¿No? Obviamente. Pero acá lo delicado es ¿por qué hace esto la señora K? Y la respuesta que podríamos dar es que estaría no solamente preocupada por sus problemas fiscales y judiciales, la lideresa de Fuerza Popular, sino que estaría pensando, y ya lo han insinuado algunos de sus colaboradores más cercanos, plantear la vacancia del presidente Vizcarra, cosa que debemos rechazar tajantemente. Hoy día, el presidente del Congreso, el señor Salaverry, al que se le extravían los audios, claro, cuando él afirmó... Hay una sala de edición ahí pendiente. Bueno, él afirmó que tenía el audio entre el congresista Mamani y el expresidente Kuczynski, en donde estaba negociándose la compra de votos para evitar la vacancia. Hasta ahora el señor Salaverry no divulga ese audio y no pasa nada. Pero yendo a esta cuestión, ¿por qué debemos rechazar esta insinuación planteada el día de hoy por el presidente del Congreso, que no descarta plantear la vacancia del presidente Vizcarra? Acá lo que está haciendo Fuerza Popular es desnaturalizar el sistema político consagrado en la Constitución. En la Constitución del Perú no existe lo que se denomina en el sistema parlamentario el voto de censura contra el jefe de gobierno. Acá el presidente de la República no puede ser acusado constitucionalmente durante su mandato. Como ha ocurrido con los anteriores expresidentes, al finalizar su gestión gubernativa puede ser investigado y acusado. Acá se está configurando este argumento de la mentira, ¿no? Exacto. De la mentira, como si fuera una suerte de carta que tú puedes sacar. Y además, si se tratara de analizar las mentiras, vaya mentirosos que hemos tenido lamentablemente ocupando la jefatura de Estado. Entonces lo que hay acá es una desnaturalización del concepto de la vacancia en la Constitución. Y ahora los fujimoristas, por cualquier cosa, alegan la mentira vinculada a una incapacidad moral permanente, ¿no es cierto? Un juicio también... De interpretación auténtica, ¿no? Bueno, de interpretación peligrosa, peligrosísima,
que debemos rechazar. No es una suerte de guerra preventiva donde ya se saca el argumento de la vacancia frente a cualquier situación para evitar el tema de la cuestión de confianza. Bueno, la posibilidad de la cuestión de confianza, que el presidente claro, ahora sí no la rehuye. Ahora, el presidente felizmente está actuando con firmeza y además él ha sido uno de los testigos que ha vivido la experiencia acontecida con el expresidente Kuczynski. Él sabe cómo aplican contra sus adversarios los fujimoristas las sanciones políticas. La señora Keiko Fujimori nunca superó su derrota electoral y al final se vengó del expresidente Kuczynski. Fue una venganza. Y ahora, claro, ahora ha forzado esta situación a través de, porque nadie se lo pidió, ¿no es cierto?, contando las reuniones que tuvo con el presidente Vizcarra. Supongamos, don Pedro Cateriano, supongamos que aquí no hay una suerte de estrategia planeada. Supongamos que, porque a mí me suena que va por ahí, supongamos que esto parte luego del videomensaje a la Nación de la señora la semana pasada, que son pues muy particulares y que, bueno, merecen un comentario aparte, donde ella le fue muy mal, ¿no? Porque en realidad fue como que no enganchó con la demanda popular y ahí además plantea este tema de ir detrás de los ministros que estuvieron involucrados en los mamanivideos. A mí eso fue lo primero que me llamó la atención, porque dije, hablando de no voltear la página, dije, oiga, pero el hermano quedó hecho trizas, el indulto del padre está en riesgo, y estamos volviendo, ¿no? A lo mismo. Fue patético, perdón, creo que es el término, que el fiscal de la Nación responda horas después con una denuncia constitucional contra Bruno Yufra, independientemente de las responsabilidades de Yufra. Y creo que además, en política, como ellos y sus socios lo repiten, no hay casualidades. Ese acto del fiscal de la Nación contra el exministro Yufra tiene un tinte político innegable. Evidente, ¿no? O sea, la señora pide y horas después nada menos que... Da la impresión, no, y no solo eso, en sus entrevistas recientes ya anunció, sin mayor debate parlamentario, la postura de Fuerza Popular, es decir, de proteger, yo diría, de encubrir al fiscal Chávarri y también lo que sería el trámite de la denuncia constitucional del famoso vocal y nostrosa. Exacto. Entonces, digo yo, acá no puede haber algo, cuando usted me dice ella no ha superado, no puede haber un principio ahí, porque yo creo que regresar a Yufra a estas alturas, ¿no? Bueno, o sea, y como digo, no paraste hasta destrozar al hermano políticamente y estás volviendo a eso, en lugar de, digamos, treparte esta ola y decir, bueno, vamos a hacer una reforma como el país se la merece, el Ejecutivo no nos ha presentado los proyectos de ley que el pueblo necesita, pero vamos a darle la vuelta. Pero además, y terminamos en eso. Pero además, la actitud del presidente Vizcarra no ha sido confrontacional. Él no ha pedido delegación de facultades legislativas que muchos reclamábamos precisamente, por ejemplo, para tipificar como delito el financiamiento ilegal de las campañas, que la señora Keiko Fujimori hasta ahora no da esa indicación a su agrupación, o formular cambios en otras normas legales. Tampoco planteó la cuestión de confianza respecto a los proyectos de ley que presentó el presidente. Entonces, ahora ella ha salido sobre la mesa unos proyectos de ley para que el Congreso los debata y luego se pase un referéndum, naturalmente, ¿no? Dentro de un plazo razonable, porque lo que pretende el fujialanismo es postergar el referéndum para que, y además, la estrategia es retardar todo lo posible la discusión política para que el efecto que tuvieron los audios cuando fueron inicialmente divulgados vayan pero entonces desapareciendo. ¿Keiko Fujimori le parece a usted tiene una estrategia definida o está dando tumbos ante, digamos, las circunstancias que se le van presentando y de repente los errores que ella ha cometido también en un principio? Bueno, y felizmente la ciudad... Sí que es demasiado especulativa la pregunta, pero realmente estoy un poquito confundido. No. Y felizmente la ciudadanía refleja eso en las encuestas. Hoy día la Keiko Fujimori, la señora K, no es la misma que enfrentó a PPK.
Y el presidente Vizcarra tampoco es como PPK. Hoy día cuenta con un apoyo ciudadano que le exige, además, le demanda al presidente Vizcarra que lidere la lucha contra la corrupción. Es muy importante en estas circunstancias. ¿No? No es que uno gobierne para las encuestas, pero aquí es muy importante tener ese respaldo pero además, ciudadano. Como carece de mayoría parlamentaria propia, además, claro, el apoyo popular le otorga el aval político para emprender, para acometer estas reformas legislativas que además tienen un contenido político, eso es indudable. La convocatoria al referéndum, además de ser un instrumento constitucional y legal, es una salida política indudablemente que ha desconcertado al fujimolanismo. Pero lo ha desconcertado al punto que se trastocan los papeles, ¿no? El fujimorismo que fue con la vacancia de Kuczynski, recordemos en diciembre, en ese momento casi fue pues esa vacancia express. Luego, hay que decirlo, se fuerza la renuncia pues con el caso Mamani. Lo de Mamani fue una celada. Kuczynski responderá por sus responsabilidades penales eventualmente. Exacto. Pero lo de Mamani pues fue una celada, no nos vengan a decir ahora... Sin ninguna duda. O sea, con entrevista en La República ese mismo día, diciendo, La República pues no recontra antifujimorista, diciendo ahí Mamani, vamos a cambiar el voto, y ese mismo día Yufra pues cae redondito. Pero el hecho es que fue una celada. Pero a lo que voy es que con todas esas, digamos, particularidades, ahora el fujimorismo dice que hay que ser súper institucionalista, muy cuidadoso con las reformas, casi pecan de legalismo, ¿no? Entonces como que se han invertido los papeles de alguna forma. Pero acá lo patético dentro, para emplear el término usado, es la forma fanática y obsecuente de los defensores de la señora K. La señora letona nos hace recordar a una antigua parlamentaria y parece una Marta Chávez del siglo XXI. El señor Galarreta, el día de ayer, también daba la impresión que estábamos ante una reedición de Ciura, ¿no? Es decir, parlamentarios que acatan sin dudas ni murmuraciones el trabajo de obstrucción del legislativo ante las iniciativas del gobierno. Y donde el mandato es introduzcamos a el personaje Martín Vizcarra como un conspirador, claramente, ¿no? Y además este escenario deja de lado la preocupación por los procesos de acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, Chávarri, contra el vocal supremo Inostroza, que en realidad son los dos protegidos de la señora K y de AG. ¿Cuál, para terminar, Pedro Cateriano, cuál debería ser la carta que el presidente Vizcarra debería poner en estos momentos sobre la mesa? ¿Debería enfriar la discusión? ¿Debería comenzar a trabajar una cuestión de confianza? ¿Debería de repente pensar en una recolección de firmas para irse por el referéndum? ¿Cuál sería? A ver, yo no soy nadie para darle consejos, digamos, al presidente Vizcarra, pero viendo lo que ha ocurrido, lo primero que le pediría es que reflexione, ¿no? Ha pecado de ingenuidad confiando en la señora K. Y creo que el paso que ha dado en falso, que él mismo ha reconocido que es un error, espero no se vuelva a repetir. Y confío que defienda el orden constitucional y también su investidura presidencial, porque finalmente el daño que significaría para la democracia peruana la caída de otro presidente de la República con el propósito de adelantar elecciones generales sería algo muy dañino para nuestra democracia. Y tienen las armas en la Constitución, ¿no? Naturalmente. No nos podemos hacer ahí los que no lo sabemos. La Constitución tiene todos los argumentos. Gracias, exacto, Pedro Cateriano, por acompañarnos esta noche. Vamos a una pausa, regresamos con el congresista de Peruanos por el Cambio, Jorge Meléndez, para que nos plantee también la postura de su bancada frente a esta situación. Ya regresamos.